Cuando nos enfrentamos, hermanos, con pasajes como estos, definitivamente que quedamos abrumados por nuestra pequeñez. Porque estamos en el himno cristológico de Filipenses capítulo 2, que explica nada más y nada menos que el milagro más grande que ha existido en toda la historia de la creación y el universo, que es el milagro de la encarnación. El portento más enorme, más increíble que pudo haber existido. El portento de la encarnación, ¿no es cierto? ¿Qué tal milagro? ¿Qué increíble proeza? No podemos entenderlo. Definitivamente no podemos entenderlo. Voy a tratar de explicarles algo que yo no he podido entender en su verdadera magnitud. Y voy a tratar de explicarles algo que sé que hay mucho más. Se abre como una puerta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es como que abrir una puerta y ver que delante de esa puerta hay para que ustedes tengan toda la eternidad para seguir conociendo más. ¿Qué les parece? Es excelente. Cuando nosotros entendemos esto, entonces entendemos por qué es que la eternidad va a ser necesaria. La necesitamos porque necesitamos una eternidad para conocer a Jesucristo y a nuestro Señor, nuestro Dios. Estamos en el capítulo 2 de Filipenses y vamos a leer desde el versículo 1 para poder ir repasando dónde estamos, ¿ok? El tema, la sección. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 1, abrimos nuestras Biblias, hermanos, y leemos juntos para que no nos perdamos ningún detalle. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¡Wow! Ya no sé ni cómo leerlo, ¿no? Por la fuerza que tiene. ¿Cuál es el tema de todo este pasaje? La unidad, muy bien. El tema es la unidad. Pablo ha cambiado de tema, ahora que entra al ejemplo de Cristo, ¿Pablo ha cambiado de tema? No, muy bien. Seguimos en el tema de la unidad. Y eso lo tenemos que tener claro, hermanos. ¿Ok? Estamos en un tema, el asunto, podríamos decirle, llamarle. El asunto es la unidad. ¿Ok? Porque ahí enfocamos el propósito. Y hacia dónde va todo lo que estamos, hacia dónde va enfocado todo lo que estamos leyendo, estudiando. Así que el tema es la unidad de la iglesia. ¿Cuál es la sección? Porque dentro de la unidad hubo una sección del mandato, ¿no? De completad mi gozo, pero hemos entrado a una nueva sección dentro del tema de la unidad. ¿Cuál es la sección que estamos estudiando ahora? ¿Cuál es la sección, hermanos? A ver, la humillación, muy bien, por ahí va, por ahí va. Pero estamos
un título más amplio. Subamos un nivel. La base de la unidad. Ya, muy bien, pero eso no exactamente. ¿Qué más? A ver, ¿qué estamos viendo ahorita? Todo el himno cristológico. ¿Por qué lo toca Pablo? ¿Qué quiere hacer con ese himno cristológico en base a la unidad, al tema de la unidad? ¿Por qué usa a Cristo 3 pasos? Ya, bueno, ese podría ser el título, ¿no? 3 pasos. La esencia, ¿no? Estamos viendo el ejemplo de Cristo, ¿no es cierto? Estamos viendo el ejemplo de Cristo. Y el ejemplo de Cristo, Pablo se ve, hay una marcada división en 2 dentro del ejemplo de Cristo, ¿no es cierto? La humillación y la exaltación. Estamos en la humillación. Estamos viendo cómo Jesucristo se humilló. ¿Desde dónde hasta dónde? Y hemos visto como pasos, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el primer paso? ¿Ya? ¿Cuál fue el primer paso? Está por los verbos. No estimó. Ese es el primer paso. No estimó, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el segundo paso? Se despojó. Muy bien, el segundo paso es se despojó. Y hoy vamos a ver el tercer paso de su humillación, como una escalera descendente, ¿no? Como una escalera descendente. El tercer paso es el de tomando forma de siervo. Y hay que entender esto, hermanos. Para poder entender bien las implicancias de esta frase, es que necesitamos, por un momento, detenernos y entender que Jesucristo era absoluta y completamente soberano. Y nunca lo dejó de ser. Bueno, y ese es justamente lo difícil de entender esto. Jesucristo fue siempre absoluta y completamente soberano. La soberanía de Cristo total. Ninguno de nosotros nunca ha tenido la oportunidad de ser absoluta y completamente soberano, ¿no es cierto? No es cierto. Así que no vamos a poder entender. No vamos a poder entender a plenitud, porque solo Jesucristo puede entender lo que significó de ser absoluto y completamente soberano, ¿no? A tomar forma de siervo. Miren que cada cosa que decimos da como para darle varias vueltas, ¿no? Y meditarlo bien. Jesucristo era el absoluto y completamente el soberano absoluto. Tenía toda potestad, tenía toda autoridad. Con un pensamiento podía mover las galaxias enteras, ¿no es cierto? Tenía toda esa autoridad, todo ese poder, toda esa soberanía. Jesucristo también, con una simple palabra, podía hacer al hombre regenerar, ¿no es cierto? Que regenere. Yo creo que, bueno, esto ya es una deducción, ¿no? Pero entre mover una galaxia y mover el corazón de un hombre rebelde, creo que un milagro más portentoso es mover el corazón de un hombre rebelde y darle vida nueva, más que mover una galaxia. Pero Jesucristo tenía ese poder. Recordemos que Dios en su palabra hace un paralelo entre el regenerar al hombre con el crear la luz. Así como Dios dijo, sea la luz con su palabra, porque Dios gobierna y hace todas las cosas soberanamente con su palabra. O sea, dice claramente la palabra de Dios que la palabra de Dios hace lo que Dios quiere y cumple el propósito para el cual Dios la envió y no puede ser frustrada y no puede ser ni contradicha, ni nadie se puede oponer. Y lo vemos en la creación, dijo, sea la luz y fue. Y así como Dios dijo, sea la luz y fue, así es el milagro portentoso de la regeneración. Que le resplandezca a él la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y Dios lo dice y la persona le resplandece. ¿No es cierto? Es su soberanía, es su poder, absoluto soberano.
Nosotros no podemos cambiar el corazón de ningún ser humano. No tenemos ese poder, pero Dios sí. Porque es el absoluto y completo soberano. ¿No es cierto? Nadie se le puede resistir. Nadie puede oponerse. Nadie le puede ganar a Dios en las vencidas. Nadie le puede jugar a Dios a las vencidas. Nadie se le puede resistir. Es su absoluta soberanía. Y los que dicen, no, pero Dios, una vez escuché en un devocional, en un mensaje, ¿no?, que el pastor dijo, hay algo que Dios no puede hacer. Inmediatamente se me pararon los oídos espirituales y las antenas espirituales, ¿no? Uy, ¿qué va a decir, no? Hay algo que Dios no puede hacer. Dios no puede obligarte a hacer algo que tú no quieres. Y yo, con eso ya, como que la reacción primaria de todo creyente en Cristo verdadero es, uy, acá hay algo peligroso. Acá está rebajando la soberanía de Dios. Aquí Dios está desdibujando delante de mis ojos, ¿no? Hay una luz de alerta roja ante eso. Porque definitivamente eso va contra la lógica misma de lo que significa que Dios es soberano, que es omnipotente, que es poderoso, ¿no es cierto? Y así, claro, muchos no lo dicen de manera tan directa, pero hay gente que dice, no, Dios sí, Dios puede salvar, pero Dios es un caballero. ¿Qué significa ese pero Dios es un caballero? ¿Qué está diciendo ahí? O sea que respeta el albedrío de la persona y no va, entonces tiene un límite. ¿No es cierto? Tiene un límite ahí. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que Jesucristo tomó la forma de siervo en oposición o en contraste con la absoluta y completa soberanía que él tenía, ¿no? Y nosotros podemos ver claramente durante toda su palabra, durante todo el evangelio, que cuando Jesucristo se le aparecía a Natanael, todo con un montón de prejuicios, y Jesucristo le dijo, mira, yo te vi cuando estabas en la higuera, y Natanael terminó exclamando, Señor mío y Dios mío, ¿no? Se le presentó delante de Zaqueo y con nombre propio. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya lo conocía a Zaqueo, porque Jesucristo y le dijo, me es necesario posar en tu casa. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo tenía una necesidad divina, porque tenía en su mente a Zaqueo con nombre propio. Cuando ustedes no se han dado cuenta que cuando va donde Zaqueo le dice, Zaqueo, baja de ahí, ¿de dónde lo conocía? De donde nos conocía a todos los salvos, desde la eternidad. ¿No es cierto? Él tuvo esa presencia en el sentido de que desde la eternidad nos conoció. Y el Zaqueo entonces fue a su casa y después que estuvo con Zaqueo en su casa, Zaqueo terminó diciendo, voy a dar la mitad a los pobres, voy a devolver el cuádruple a los que he engañado. Y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué lo tenía escogido desde antes? ¿Por qué le fue necesario pasar por Samaria? Porque tenía ya escogida a la mujer samaritana. Entonces, la soberanía de Dios absoluta entonces, implica ahora que tomando forma de siervo, esta soberanía pasa de, hay en Juan capítulo 1, versículo 2, a ver, vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 2, Juan capítulo 1, versículo 2, ¿me están siguiendo, no, hermanos? Juan capítulo 1, versículo 2. Tenemos que entender la diferenciación entre criatura y creador. Muy clara en la Biblia. Versículo 3. Juan 1, 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí la palabra de Dios hace una distinción clara en dos naturalezas de cosas. Las cosas creadas y las cosas no creadas. ¿Lo ven? Jesucristo pertenece al ámbito de las cosas no creadas. Y todo lo demás que fue creado por Él. ¿No?
Aquí está haciendo una distinción clara este pasaje. Solamente la Trinidad pertenece al ámbito de las cosas no creadas. Y el ámbito de las cosas creadas, o sea, criaturas, ¿no? Es externo, es ajeno a Cristo, porque Jesucristo nunca fue creado, está fuera de esa distinción, fuera de esa naturaleza de cosas. Entonces, que Jesucristo pasara de ser absoluto y completamente soberano a tomar la forma de siervo. ¿Quiénes son los que sirven a Dios? Los siervos, los ángeles también, por supuesto. Dentro de lo que es la categoría de siervos están los ángeles. Incluso los inconversos también sirven a Dios, ¿no es cierto? Porque Dios los usa como una herramienta, así como usó a Ciro, ¿se acuerdan? Y lo llamó mi siervo. Entonces, en un sentido, todo lo que son los siervos, podríamos ahí entender, podríamos comprender ahí ángeles, hombres y todo lo que tiene la naturaleza de siervo, ¿no? Entonces, si el primer paso fue no estimar, el segundo paso es se despojó, el tercer paso es tomar la forma de siervo. Entró dentro de una categoría que incluye tanto a los ángeles como a los hombres. Pero no se quedó ahí. Hubo un cuarto paso. Tomó la forma de siervo, pero no de cualquier siervo, no de los ángeles, sino una categoría inferior a los ángeles, que es hecho semejante a los hombres. Y la semana que viene, por eso, lo vamos a tocar como el cuarto paso. ¿Ok? Y ahí vamos a estudiar todas las implicancias de lo que significa la humanidad de Cristo, la unión hipostática, le llaman, ¿no?, en términos técnicos, ¿no es cierto? Lo que es la cohabitación de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Eso se lo dejo a Jorge. ¿Ok? En una hora nomás. Entonces, hoy solo vamos a ver las implicancias de tomar forma de siervo. Y me va a quedar corta la hora, pero lo vamos a tratar de resumir. Pero ya con el simple hecho, miren Hebreos 2:9, está ahí en su material. ¿Quién lo puede leer? Ah, aquel, muy bien. Sí, Talía, está bien. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Entonces dice Jesús fue hecho siervo, pero no solo siervo, fue hecho siervo, un poco menor que los ángeles. Y aquí vemos que el siguiente paso es hecho semejante a los hombres. Pero hoy vamos a ver las implicancias de que haya sido hecho siervo. Primero, ¿cómo tomó la forma de siervo? ¿A qué se refiere esto de tomar la forma de siervo? ¿Qué implicancias tiene esto de tomar la forma de siervo? Queremos aclarar que cuando Dios tomó la forma de siervo, nunca perdió la morfé de Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Lo que tenemos que aclarar y lo tenemos que dejar bien sentado. Nunca perdió la morfé. ¿Por qué? Porque aquí dice, tomando la morfé de siervo. Tomando, y como dice, Jesucristo se despojó. Miren, a ver, miren acá, hermanos, miren mis manos. No estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Aferrarse con mis manos, agarrar. Sino que se despojó. Despojar es botar o soltar. Tomando es agarrar. Entonces hay un paralelo en todo esto. Hay una secuencia. Se despojó, pero a la vez se despojó, o sea, se despojó, lo soltó, por así decirlo, pero a la vez tomó. ¿Se dan cuenta que es como lo contrario? Se despojó, pero tomó. Lo vamos a ver más adelante, vamos a explicar. ¿Cómo fue que tomó la forma de siervo? Primero hay que entender que tomando, ¿no? Y hablando de tomando, voy a ir tomando.
Pero la garganta está un poco... Este tomando es un participio. Es un participio. Mientras que se despojó es un indicativo, tomando es un participio. Pero en auristo, o sea, quiere decir que es algo que se completó, que llegó a tomar completamente. Pero ¿qué quiere decir este participio? Implica que la kenosis, o sea, el despojamiento, vamos a llamarlo así, o el vaciado de su ser, lo llevó a ese resultado como la meta o la dirección a la que apuntaba con su vaciado. Un poco confuso, ¿no? No entendieron nada, ¿no es cierto? Bueno, ya en su casa lo repasan. No. Ejemplo, vea, acá con estos ejemplos lo vamos a entender de repente un poco mejor. Por ejemplo, dejó todo en la pista, llegando, ahí está el participio, llegando primero. Entonces ese dejó todo en la pista, lo hizo con el propósito de llegar primero, ¿no es cierto? Dio los mejores argumentos ganando la discusión. Entonces dio todos los argumentos con el propósito, la dirección o enfocado en que llegar a ganar la discusión. Entonces se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Entonces este despojo de sí mismo fue con el propósito, la dirección, con el anhelo, con el sentido, con la dirección, con la meta de llegar a tomar la forma de siervo. ¿Se entiende? Ahí se entiende un poco mejor. Entonces, la aspiración, el anhelo interno, el impulso de su mente lo dirigió hacia una meta. ¿Cuál era su meta? Llegar a tomar la forma de siervo, la morfé de siervo. Ahora, entendemos que cuando dice que se despojó de sí mismo, no quiere decir que dejó su divinidad. No es que perdió su esencia, ni disminuyó su esencia, sino que se está refiriendo a que la anonadó, ¿no es cierto? La vació, en el sentido de que no la utilizó. No es que Jesucristo, cuando estaba como hombre, seguía siendo 100% Dios y seguía teniendo en todos esos momentos todo poder y toda autoridad. Él dijo, ¿se acuerdan? Yo puedo decirle al Padre y mandar unas legiones de ángeles. Tenían en todo momento toda la capacidad. Decidió no hacerlo. No lo hizo, no lo activó, no lo usó. No usó eso, no lo usó. Entonces, cuando dice tomando forma de siervo, se está refiriendo a que justamente su meta, su propósito, era llegar a tener el carácter de siervo, llegar a tener el carácter de siervo como una meta, como un anhelo, para el cual tenía que despojarse, tenía que vaciarse, ¿no? En el sentido de desactivar, de vaciar, ahí vaciarse, despojarse, ¿no? Y esto, hermanos, ya de por sí, cada vez que Pablo está dando como un paso, lo está dando para que lo consideremos dentro de nuestra forma de pensar que tenemos que tener como Cristo. Nosotros en nuestra forma de pensar tenemos que no estimar, tenemos que despojarnos y tenemos que tomar forma de siervo. Y eso implica que, aunque en el mundo es al revés, ¿no? El mundo tiene como meta el llegar a tener cada vez más autoridad y más control, más dominio y más soberanía. Nosotros más bien, nuestra dirección hacia la que debemos apuntar es cada vez llegar a ser más como siervos. Esa fue la meta de Cristo y por eso se despojó. Nosotros no empezamos como esclavos. Nuestro anhelo es más bien llegar a ser como esclavos, en nuestra actitud, en nuestro carácter, como siervos. Es completamente inverso a lo que el mundo o a lo que la carne lleva. No sé si se entiende. Nuestro anhelo es llegar a imitar a Cristo en esa disposición de tener el tomar la forma de siervo como nuestra meta.
Mientras que el mundo empieza como esclavo y va subiendo peldaños, nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar debe ser como la de Cristo. Más bien ir bajando. Qué contracultura, ¿no? Ahora estamos hablando del Imperio Romano, donde esto debió verse como una locura total, ¿no? Y estamos hablando a los filipenses, que eran romanos orgullosos de su romanía. No sé si se podría decir allí, ¿no? Estoy inventando palabras ya. No, orgullosos de su nacionalidad, ¿no? Latina, ¿no? Porque no latino, latino creo que es. Porque ese es el verdadero latino, ¿no? Del latín romano. Entonces, hermanos, esto es contracultura. Esto es contracultura. Por eso que toda esa teología de que te vamos a hacer un campeón, que te voy a hacer, que tienes que llegar a ser cabeza y no cola, que tienes que ser un rey o una princesa de Dios, que se enfoca en subir posiciones de autoridad, en llegar a tener cada vez más representación, más control, más señorío, tener un liderazgo espiritual, y que está enfocado más en el señorío que en ser ejemplo, no solamente contradice esta verdad, sino que alimenta la concupiscencia, ¿no es cierto? Se enfoca más y alimenta y agrada a los que quieren y buscan eso en su concupiscencia. La carne va siempre hacia querer tener más control, más señorío, pero nuestra mente tiene que ir enfocada en cada vez ser más siervos, en cada vez ser más en ese sentido como Cristo, ¿no? No solamente eso, sino que los que tienen el liderazgo espiritual y que ejercen un liderazgo de señorío en sus iglesias, en vez de un liderazgo de completamente servicio y de ejemplo, no solo están dando un antimodelo, sino que ellos mismos se han privado de conocer por experiencia propia la gloria de Cristo en esa dimensión y privan a sus congregaciones también en ese sentido, ¿no? Porque esto es, sí. Así es. Así es. Tampoco, otro ejemplo es cuando no convirtió las piedras en pan, ¿no es cierto? Ahí está, en ese sentido él se vació a sí mismo, ¿no? En ese sentido, no usó su poder. Pero entonces, hermanos, nuestra disposición tiene que ir, nuestra forma de pensar tiene que ir así. Porque ahí está donde vamos a entender y vamos a comprender de manera experimental la gloria de la encarnación, ¿no? Y poder entender mejor la gloria de Dios, de lo cual se priva a las congregaciones cuando más bien se les impulsa a ser más, tener más control, tener más señorío, tener más posición de autoridad, etcétera, etcétera. Fijando, entonces, la dirección y la meta se ve claramente por este participio, ¿no? Por este participio. La aspiración, el anhelo interno, el impulso de Cristo era llegar a ser como siervo y lo logró. Pero no solamente esto, sino que ella apunta a un reemplazo. Porque dice tomando y se presenta como un paralelo de kenosis. Miren ahí, miren el pasaje, hermano. Vamos a leerlo, ¿ya? Aunque ya, a ver, Filipenses capítulo 2, miren, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando. Y despojó es soltar y tomar es agarrar. Entonces es como el paralelo y la contraparte, lo contrario. ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿Sí? Las dos caras de una moneda. Está muy bien, hermano. Gracias a Dios. Ahí nos ministramos mutuamente aquí. ¿Ven? Entonces se despojó y a la vez tomó. Entonces, ¿de qué se despojó? De sí mismo. ¿Y qué tomó? La forma de siervo. Así que apunta a un reemplazo esto. Apunta a un reemplazo. O sea, mientras que kenosis es vaciarse o despojarse, tomar, que viene el término en griego tlambano, es llenarse o apropiarse. Jesucristo era soberano, amo y señor de toda la creación.
es el que está sentado en el trono y en el trono alto y sublime. ¿En qué sentido fue este reemplazo por la forma de siervo? Primero, este reemplazo, tenemos que aclarar, no dejó de ser Señor en su esencia. Ya lo hemos aclarado, lo voy a repetir. Vemos que en el episodio del lavado de sus pies a sus discípulos, Jesucristo seguía siendo el Señor. Juan 13:13, ¿quién lo puede leer? Juan 13:13. Muy bien. Entonces, cuando Jesús está lavando los pies a sus discípulos, le dice, lo soy. Yo soy el Señor. O sea, yo soy el soberano, ¿no? El que tiene toda soberanía. Así que no perdió su soberanía en su esencia. ¿Se entiende? Se ve claramente eso, ¿ok? ¿Dejó de ser Dios? No. ¿Menguó o disminuyó en algo, aunque sea un poquito, su divinidad? ¿Menguó o disminuyó en algo su autoridad? ¿Su soberanía? No. Entonces, ¿en qué sentido despojó y tomó la forma de siervo? Y está en el sentido de que mientras pues anuló, y está en el segundo punto ahí, en sus materiales, invalidó y dejó sin efecto, porque eso quiere decir que no, si su divinidad, en reemplazo activó, validó e hizo que tenga efecto el carácter de siervo. ¿Ok? ¿Lo repetimos? Mientras que anuló, invalidó y dejó sin efecto, no es que no fuera capaz de usarlo cuando él quisiera, pero no quiso, no lo hizo. Su divinidad, su soberanía, todo su poder, en reemplazo de eso, activó, validó e hizo que tenga efecto el carácter de siervo, teniendo por naturaleza y como dignidad de la esencia de su ser todo el poder y toda la autoridad. La tenía como esencia, nunca la perdió, todo el poder y toda la autoridad. Anuló esto, lo vació y llenó su mente y su corazón de una actitud de siervo. Viviría pues como siervo y como esclavo. Se perfeccionaría en obediencia, sería el siervo de Dios. Y hay que explicar también esto, hermanos, porque entendemos que Jesucristo siempre fue el Hijo de Dios. Acá no fue que él obtuvo la filiación de hijo. ¿Ok? Eso también es un punto que es necesario aclarar. Siempre Jesucristo fue el Hijo de Dios, porque la manifestación o la forma como Jesucristo decía que era Dios era: soy el Hijo de Dios. ¿No? Así se le reconocía su divinidad. Su divinidad y su esencia estaba en que era de la misma sustancia, ¿no? Muy bien, gracias, Génesis. De la misma sustancia que estaba en la misma esencia que Dios. Por eso ese Hijo de Dios no quiere decir engendrado por Dios, sino que quiere decir de la misma sustancia, de la misma esencia de Dios. Si él hubiera recién acá empezado a ser Hijo de Dios, entonces su divinidad no era eterna. ¿Ok? Pero sí fue en este momento en el que adquirió de una manera distinta el carácter de siervo de Dios. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender algo. Jesucristo siempre vivió sometido al Padre. ¿Ok? Jesucristo siempre vivió en una relación de sometimiento al Padre. Porque ese es el modelo por excelencia de relación, ¿no? Es el modelo por excelencia de relación, que es modelo justamente la base de la relación matrimonial. ¿Ok? ¿Estamos viendo? Así como el padre es la cabeza de Cristo, así el esposo es la cabeza de la esposa. Entonces, el modelo de relación perfecta de la Trinidad se quiere aplicar al matrimonio para que el matrimonio pueda vivir la plenitud de lo que es verdaderamente el matrimonio. No fue producto del pecado la relación de
sometimiento. ¿Ok? Por lo tanto, tampoco fue producto del pecado la relación de sometimiento del Hijo al Padre. ¿Estamos aclarando eso también? ¿Preguntas, hermano? ¿Algo no les quedó claro acá, hasta acá? Porque los veo como... no sé en qué parte están. A ver, sí, Cris. No. Se le llama la segunda persona de la Trinidad porque justamente el hecho de que los dos sean de la misma dignidad, de la misma importancia, y que los dos sean igualmente con la misma honra, eso hace que en el matrimonio, no por el hecho de que una persona esté sometida a la otra, signifique menor dignidad, menor importancia o menor honra. Porque si el padre y el hijo también lo viven, y eso no significa menor dignidad, entonces en el matrimonio tampoco. ¿Ok? El Espíritu Santo también se sometió al Hijo, ¿no? Yo os enviaré un consolador. Entonces Jesucristo envía al Espíritu Santo. Entonces esa relación de sometimiento se da en la Trinidad, es la relación perfecta. Pero sin embargo Jesucristo tomó la forma de siervo de una manera que se manifestó distinta a esa relación por toda la eternidad de sometimiento. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo vino a la tierra, se tuvo que someter, por ejemplo, se tuvo que someter a la ley. Como siervo de la ley. Vino a ser siervo de la circuncisión. Por ejemplo, se tuvo que someter a la dependencia del Padre. En un sentido, como hombre, ¿no? Como siervo, dependía de que el Padre lo sostenga, de que el Padre lo alimente, de que el Padre le dé la suministración del Espíritu. Él tenía toda autosuficiencia. Él era completamente autosuficiente, soberano. Pero no usó esa autosuficiencia, esa soberanía, sino que se hizo dependiente totalmente de la provisión del Espíritu, ¿cómo se llama? El sostenimiento del Padre, cuando se hizo siervo. Miren, por ejemplo, Isaías. Bueno, eso es justamente lo que vamos a ver más adelante. Vamos a seguir avanzando porque ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido fue que él tomó la forma de siervo, no en que en el que perdió la esencia de Dios, sino que tomó la actitud y el carácter de siervo, de servidor. Y dice que no solamente tomó la forma de siervo, sino que al decir tomó la forma de siervo, habla de que tomó la morfé. ¿Y qué es morfé? ¿Se acuerdan qué era morfé? La esencia. Así que no solamente él actuó como en un teatro, como si fuera un siervo, sino que también asumió la esencia de siervo. O sea, fue 100% Dios y a la vez, en esencia, 100% hombre. ¿Cómo hizo esto sin perder el que sea 100% Dios? Ese es un misterio, ¿no? Es un misterio. Pero, claramente, vemos que durante su tiempo aquí en la tierra recibía adoración, perdonaba pecados, decía yo y el Padre uno somos, no perdió nada de su divinidad. Pero a pesar de eso, adquirió la esencia porque fue 100% siervo, que implica que fue 100% hombre. Y vamos a verlo la próxima semana, ¿no? Cuando Jorge explique la unión hipostática, ¿no es cierto? Entonces lo voy preparando. ¿Vale? Como Pablo separa siervo y hombre como dos aspectos distintos de su humillación, los vamos a separar, los vamos a analizar uno por uno. Tomó 100% la forma, no solamente el comportamiento o el carácter, sino la esencia de hombre, de siervo. El carácter que Cristo asumiría de siervo
es un plan eterno que fue ideado por la Trinidad en la eternidad. Siempre cuando vemos la palabra siervo, Dios habla de Él es mi escogido, ¿no? O sea, hablando de que desde la eternidad ya Dios había planificado que el Hijo iba a tomar la forma de siervo. Era parte del plan, siempre fue parte del plan. ¿Cómo se manifestó ese carácter de siervo? Hay varios aspectos en los cuales Jesucristo tomó la forma de siervo. Por ejemplo, su dependencia completa de Dios. Él vivía en una absoluta y completa autosuficiencia, en el trono, ¿no?, de gloria y poder. Pero Isaías 42:1, ¿quién lo puede leer? He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ya. He aquí mi siervo. ¿De quién está hablando acá? Inicialmente está hablando de Ciro, el rey, ¿no? De Ciro. Pero se refiere al siervo por excelencia, que es Jesucristo, ¿no es cierto? Esa es justamente la proyección profética. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Y se dan cuenta que el carácter de siervo está íntimamente relacionado con el ser sostenido por quien es su amo, ¿no es cierto? Su Señor. ¿Quién lo sostenía a Jesucristo? Según este pasaje. El Padre lo sostuvo. Y la pregunta es, ¿y qué? ¿Jesucristo no se podía sostener a él mismo? Sí, sí podía. Pero justamente tomó forma de siervo en el sentido que se hizo total y completamente dependiente del sostenimiento del Padre. ¿Qué puso el Padre sobre Cristo? He puesto sobre él, ¿qué dice? Mi espíritu. ¿Se acuerdan una de las escenas o alguno de los momentos en los cuales Jesucristo fue empoderado por el Espíritu? En su bautismo, por ejemplo. Miren, ¿ah? ¿Se dan cuenta de esto? Jesucristo tenía todo el poder. ¿Necesitaba el poder del Espíritu? No lo necesitaba. Pero en su forma de siervo, él anuló esa autosuficiencia, ¿no? Y se hizo dependiente de la suministración del Espíritu del Padre. Por tomar justamente la forma de siervo. Cuando fue lleno del Espíritu, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Entonces el Espíritu lo capacitó, lo fortaleció. El Espíritu lo fortaleció cuando estuvo en Getsemaní. Y pidió, ¿no?, fuerzas. Teniendo él toda la fuerza y el poder. Pero tomó forma de siervo. ¿No? Mateo 12:18. A ver quién lo puede leer. Ahí está también el material. Su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que hornea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Su carácter de siervo está íntimamente, hermanos, entonces relacionado, asociado con su dependencia del Padre y del Espíritu Santo. Aunque era autosuficiente y morada de toda la plenitud de la divinidad, se hizo dependiente de su Padre y de la capacitación del Espíritu Santo para su ministerio terrenal. Dependió del Espíritu Santo, por ejemplo, para su concepción, desde la concepción. Dependió del Espíritu Santo para soportar la tentación, para soportar los padecimientos previos a la cruz, e incluso para ofrecerse como sacrificio al Padre, fue intermediario el Espíritu Santo cuando se ofreció en la cruz. Qué cosas increíbles, ¿no?
Tenía todo el poder él, pero lo hizo así porque tomó forma de siervo. Otro de los aspectos de su forma de siervo es la sujeción a la ley. Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Necesitaba Jesucristo sujetarse a la ley? No, Él era Señor de la ley, ¿no es cierto? Pero convenía que se haga, que se cumpla toda justicia. Se sujetó a la ley y la cumplió, y Él entonces fue quien cumplió toda la ley. Hasta la muerte en la cruz, ¿no es cierto? Cumplió toda la ley. Romanos 15:8. ¿Está en sus materiales Romanos 15:8? A ver, búsquenlo, por favor, búsquenlo. Romanos 15:8. Ok, pues sigo. Muy bien, Jesús vino a servir a los judíos. En otra versión dice Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, ¿no es cierto? Así que vino a servir, a sujetarse a la circuncisión. Es un carácter de siervo, ¿no? Que él no necesitaba, pero justamente para poder tomar forma de siervo lo hizo. Su sujeción a sus padres, Lucas 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Su vida de servicio a los hombres. Recordemos cuando él lavó los pies a sus discípulos, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo que ese? Él, Jesucristo, siendo el omnipotente y soberano Dios, experimentó en carne propia servir a los hombres de tal manera como los pies a los hombres. ¿Cuál es el mayor ejemplo de servicio de Cristo a los hombres? Ese mismo, el lavado de pies, ¿no? Entonces, todas estas son implicancias de cómo Jesucristo, siendo omnipotente, siendo soberano, siendo absolutamente 100% Dios, tomó la actitud y el carácter de siervo, sujetándose, obedeciendo, completamente dependiente del Padre y sujetándose a la ley, sujetándose a sus padres durante un tiempo de su vida y sirviendo incluso a los hombres, teniendo él toda la autoridad, sin perderla. Entonces, esas son las implicancias. ¿Por qué o cómo esto tiene implicancias futuras? Se necesitaba un siervo perfecto, por ejemplo. Jesucristo tuvo que vaciarse y tomar forma de siervo. ¿Por qué? Porque ¿quién pues sería ejemplo, sería vindicador y sería el que cumpliera lo que los hombres no pudieron hacer nunca de forma perfecta? El ser humano fue creado para glorificar a Dios y para ser siervos de Dios de manera perfecta. Y el hombre quedó inútil a eso. Incapacitado el hombre quedó de servir a Dios de manera perfecta y plena. Tuvo que Jesucristo hacerse hombre y hacerse el siervo perfecto para poder cumplir lo que el hombre no pudo cumplir y así vindicar a la humanidad y así él volverse nuestra justicia. ¿Quién podría gobernar? David era el ejemplo, el prototipo del gobernante perfecto. Por eso a David se le decía mi siervo. Pero ni siquiera David pudo gobernar de manera perfecta. Solo podía gobernar alguien que haya manifestado una completa y absoluto sometimiento a la voluntad de Dios. Jesucristo dijo claramente, no hago mi voluntad. Ni siquiera hablo mis propias palabras, hablo lo que el Padre me dice y hago lo que el Padre me dice. Mi comida y mi bebida es la voluntad del Padre. Y esa sujeción perfecta y completa en servicio a la autoridad de Dios lo capacitó para que después Él sea el gobernante perfecto, porque en realidad todos los gobernantes de la tierra son siervos de Dios. Romanos capítulo 15, cuando habla de las autoridades, porque ellos son servidores de Dios,
¿Cuál es su objetivo o cuál es la función que Dios le delegó a todos los gobernantes? Aunque los gobernantes no lo reconozcan, pero esta es la realidad universal trascendente detrás de todo gobernante. Y así los tenemos que ver nosotros también. Jesucristo los puso a los gobernantes para que castiguen al malo y premien al bueno. Ese es en resumen, lo que tienen que hacer. Ninguno pudo cumplirlo. Los gobernantes quieren retener el poder hasta que venga alguien que tuvo un sometimiento completo y por eso se ganó el derecho de que se le entreguen toda la autoridad y todos los gobiernos y él tenga el báculo, por así decirlo, el cetro de toda la autoridad, y él es el que al final tomará el gobierno de toda la tierra. ¿Por qué? Porque fue el siervo que se sometió de manera perfecta a Dios. Entonces, cuando él toma el gobierno sobre toda la tierra, en realidad se está manifestando la soberanía absoluta de Dios sobre toda la tierra. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta acá? Todas esas son implicancias porque era parte del plan y lo que se cumplió cuando Jesucristo tomó la forma de siervo y al tomar la forma de siervo logró al final, por ejemplo, la vindicación de los hombres que tenían que ser siervos perfectos y no pudieron serlo, y también el poder tomar la autoridad porque fue el único que se sometió completa y perfectamente a Dios y por lo tanto se ganó el derecho de ser el que tiene toda la autoridad. Y es por eso que cuando Él venga, todos los reyes de la tierra le entregarán la autoridad a Cristo y Cristo le entregará la autoridad al Padre. ¿Por qué? Porque Él es el que se sienta en el trono de David. Mi siervo, le dice Dios a David. Porque está relacionado el ser siervo con el ser rey. Y está relacionado el ser siervo con también el ser el vindicador de la humanidad. Así entonces se cumple que el que se humilla a sí mismo, Dios es el que le exalta. Dios es el que le exalta. Y cualquier gloria humana es irreal, efímera, ficticia, vana, completamente humo. Pero la gloria o la honra que viene de Dios, esa es la verdadera. Terminamos con esto, hermanos. Jesucristo siguió manteniendo todo su poder y atributos mientras actuaba como siervo. Jesucristo no solo actuó como siervo, sino que tomó la esencia de siervo. Tercero, Jesucristo se hizo siervo de Dios y siervo de los hombres, y al cumplir estos dos encargos perfectamente, fue el siervo perfecto que se ganó el derecho a ser el soberano perfecto. Somos llamados a que vivamos despojándonos de todo orgullo, posición o nada que no nos deje servir, y que tomemos en su reemplazo una actitud y carácter de siervos para servir a Dios, a nuestras familias, iglesia y a la comunidad. Entonces podremos mantener la unidad en la iglesia. Así que si eres padre, asúmelo y toma la forma de siervo como padre. Si eres jefe, toma la forma de siervo como jefe. Si eres maestro, considéralo así. Desactiva tus glorias, si tienes alguna, porque en realidad no tienes ninguna, ¿no? Desactiva tus posiciones que te has creado a ti mismo, desactiva tus privilegios que tú mismo te crees tener y activa tu carácter de siervo en todo lo que hagas. Y cuando lo hagas, Dios será el que te exaltará. Y la exaltación que se recibe de Dios es la única que es real, y la única que vale la pena. ¿Vienes a la iglesia para ser exhortado? ¿O vienes a la iglesia también para exhortar? ¿Para ser servido o para servir? ¿Para ser amonestado o para amonestar? Dios te ha mandado a ti servir, exhortar, amonestar, recibir, dar, hazlo, y Dios será el que te compensará. Y guardarás la unidad de la iglesia. Así que armémonos de este pensamiento y tengamos ese sentir. Que nuestra meta sea llegar a ser como Cristo en su servicio, en el sentido y en el carácter de siervos. Vamos a orar, vamos a orar.